1750, Jean-Jacques Rousseau tenía 39 años y no había triunfado en nada. Ganaba algún dinero copiando partituras musicales, tenía una amante humilde e ignorante que lo avergonzaba y había dilapidado ya la herencia de su padre. Entonces, al hojear un ejemplar de El Mercurio de Francia, vio que la Academia de Dijon anunciaba un concurso de ensayo con el siguiente tema: sobre si el restablecimiento de las ciencias y de las artes ha contribuido a depurar las costumbres. En ese momento, Rousseau tuvo una revelación que marcaría su vida para siempre. Era de esperarse que todos los concursantes se pondrían del lado de las ciencias y las artes, pero él iba a hacer lo contrario. Defendería de forma vehemente que las ciencias y las artes son enemigas de la virtud y que corrompen a los hombres. Le vino a la cabeza la idea de que la virtud solo podía existir en estado natural, es decir, inocente, puro, intocado, y que todos los avances de las ciencias y de las artes no hacen más que alejar al hombre de su mejor estado. Según él mismo cuenta en sus Confesiones, un libro que, admitámoslo, no es del todo confiable, en ese momento se arrodilló y vertió muchas lágrimas, pues sabía que con esa idea ganaría el concurso y se volvería famoso. Y así fue. Su inusitado discurso sobre las ciencias y las artes ganó el concurso y de inmediato fue leído y discutido por muchísimas personas. De la noche a la mañana, Rousseau se convirtió en una celebridad y comenzó a recibir invitaciones para asistir a todos los salones literarios y a cenas y a veladas con aristócratas. Su opinión era buscada y reconocida. Había nacido el intelectual público que desprecia la civilización. Cosa curiosa, el texto que le dio celebridad a Rousseau hoy apenas si se lee. En cambio, su libro El Contrato Social, que él mismo consideraba su obra más importante y que hoy se lee bastante, apenas si se leyó en aquel entonces. Durante la vida de Rousseau, solo llegó a la segunda edición. La fama es caprichosa. En las primeras páginas de El Contrato Social, precisamente, encontramos una de las muchas frases seductoras de Rousseau, frase que de alguna manera sintetiza gran parte de su pensamiento, o quizá habría que decir de su antipensamiento. La frase dice lo siguiente: el hombre nace libre, pero en todas partes se encuentra encadenado. Se trata de una bonita ilusión. El hombre, desde luego, no nace libre. Por el contrario, nacemos débiles, indefensos, ignorantes, inexpertos, incapaces, no libres. Al nacer dependemos por completo de nuestros padres. Sin su protección y sin su alimento no podríamos sobrevivir. Y sobre todo, al nacer somos completamente incapaces de tomar decisiones. La esencia de la libertad está en tomar decisiones propias, autónomas, es decir, en elegir por uno mismo qué es lo más conveniente. Por eso, lo contrario de la libertad es la imposibilidad de tomar decisiones. Esa imposibilidad ha sido impuesta muchas veces desde afuera del individuo, por el Estado, por el poder, por la violencia, etc. Pero también puede deberse esa misma imposibilidad a una carencia o a una incapacidad del propio individuo. Esa es la incapacidad que tienen precisamente
los bebés, un poco menos los niños, un poco menos los adolescentes y también las personas sin instrucción, alejadas de las ciencias y de las artes. No nacemos libres. En el mejor de los casos y tras no pocos esfuerzos, llegamos a ser libres. En el peor de los casos, seguiremos siendo ignorantes, débiles, inexpertos, incapaces de tomar decisiones inteligentes por nosotros mismos. Los países más democráticos permiten a los individuos adultos tomar decisiones políticas, económicas, religiosas, sexuales, etc., según lo juzguen conveniente y sin padecer la opresión del Estado o de los más fuertes. Pero, desde luego, para ser libre no basta con tener la suerte de nacer en un país democrático. En gran parte del mundo se fija una mayoría de edad legal, generalmente entre los 18 y los 21 años, a partir de la cual los individuos pasan a ser considerados como plenamente capaces de tomar decisiones por sí mismos, es decir, como personas adultas y libres. Se asume que a partir de esa cierta edad ya pueden votar, adquirir y enajenar propiedades, casarse, elegir cómo gastar su dinero, etc. Pero la historia, incluso de las sociedades democráticas, nos muestra que suele haber muchas personas de todas las edades que temen a su propia libertad y que, llegado el caso, prefieren renunciar a ella e inmolarla en el altar de un líder mesiánico, de un gurú, de un grupo de iluminados, de una ideología reduccionista, etc. Quizá nadie haya estudiado mejor este fenómeno que el gran Erich Fromm en su famoso y muy recomendable libro El miedo a la libertad. La libertad no es algo que simplemente pueda otorgarnos con gracia el Estado de un plumazo por decreto, sino algo que debemos conquistar para nosotros mismos con la ayuda, por lo general, de nuestra propia familia. Esto significa que no nacemos libres. Más bien, en el mejor de los casos, nos hacemos libres en un proceso lento, paulatino, gradual. ¿Cómo entonces podemos llegar a ser libres? O más precisamente, ¿cómo podemos aprender a ser libres? Rousseau respondería, no hay que hacer nada, pues nacemos libres. Es decir, las ciencias, las artes, la enseñanza misma son la represión, la desviación, la corrupción de nuestra pureza. Desde luego, Rousseau estaba definitiva, total y elocuentemente equivocado. La gran paradoja de la libertad consiste en que, en principio, necesita ser impuesta o impulsada desde afuera del individuo. Como no nacemos libres, como no nacemos fuertes, ni experimentados, ni listos para tomar decisiones propias, alguien tiene que hacerlo por nosotros. Antes que nadie más, nuestros padres, por supuesto, pero también el resto de la tribu y la sociedad en su conjunto. No podemos vivir en la ficción legal de que, en un instante que acaece el día en que cumplimos 18 años o la edad que fije nuestra legislación, de súbito ya somos ciudadanos capaces de administrar nuestra libertad y de tomar decisiones autónomas inteligentes. Es obvio que se trata de un proceso paulatino, lento, acumulativo, que varía de persona en persona y al que conviene dar el nombre, tal vez vago, pero cierto, de educación. Porque el fin implícito de la educación es el de ayudarnos a tomar decisiones libres, inteligentes, informadas, razonadas, consecuentes, responsables y en general buenas para nosotros mismos y para los demás.
se puede hablar de este proceso desde muchos puntos de vista: psicológico, neurológico, sociológico, etc. En nuestros programas hemos citado muchas veces a Lev Vygotsky, que describe cómo los niños hacen suya la voz y las instrucciones de sus padres para ir construyendo poco a poco su diálogo interior e ir dándose instrucciones a sí mismos. La ayuda externa de la madre y del padre es absolutamente indispensable para que el niño vaya volviéndose cada vez más capaz de guiarse a sí mismo, es decir, para que vaya construyendo su autonomía. También hemos señalado que los neurólogos han descubierto que la plasticidad del cerebro infantil es asombrosa, que el cerebro adolescente pasa por un importante proceso de reorganización y que este culmina más o menos entre los 18 y los 21 años. Es decir, que no parece ser un mero capricho que la mayoría de los países fijen más o menos la misma edad como el inicio de la plena ciudadanía. Y en otras emisiones también hemos insistido en que las sociedades y los estados democráticos tienen que apoyar la educación porque es la mejor manera de mantener a raya las tentaciones populistas o totalitarias que eventualmente destruyen la vida democrática. Esta es, pues, la gran paradoja de la libertad, que para multiplicar las personas libres no basta con dejar libres a los bebés, a los niños, a los adolescentes, a los adultos que padecen de excesiva ignorancia, de pobreza, de miedo. Antes de terminar, volvamos a Rousseau. Quizá su defecto más chocante, que también ha sido el de muchos otros intelectuales de nuestro tiempo, era su inmenso desprecio por los avances lentos, graduales, acumulativos de la civilización, de la prosperidad y de la libertad. Todo eso le parecía poco, despreciable, incluso contraproducente. Prefería que el mundo ardiera, que los cambios fueran bruscos, rápidos, violentos. Por algo fue el paladín de la Revolución Francesa. Por último, quiero compartir con ustedes el juicio crítico de Jules Lemaitre, académico francés, a propósito de la obrita que hizo famoso a Jean-Jacques Rousseau, su discurso sobre las ciencias y las artes. Se trata, dijo, de una de las pruebas más contundentes jamás provistas de la estupidez humana. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.